Marta Ofelia Galindo Galván, nacida el 12 de julio de 1929 en Mazatlán, Sinaloa, México, es una de las actrices y comediantes más célebres de la época dorada del cine mexicano, admirada por sus papeles como la maestra Canuta en la serie Cero en Conducta y La Escuelita VIP. A sus 95 años, ha vivido una vida tumultuosa, desde sus gloriosos días en el escenario y la pantalla hasta sus oscuros momentos de tristeza y tragedia personal. Como artista con más de 7 décadas de dedicación a su arte, ha dejado una profunda huella en el público mexicano. Pero tras los reflectores se esconden duras pruebas, lágrimas silenciosas y secretos que guardó en su corazón. Su vida es una historia de resiliencia, pasión y amor, desde sus memorables papeles hasta su rol como madre dedicada a su hija Nina Galindo. A sus 95 años, sigue siendo un símbolo de resiliencia, aunque la tristeza y la pérdida siguen siendo parte inseparable de su trayectoria vital. La mayor tristeza de Marta Ofelia Galindo quizás sea la sensación de ser ignorada en los últimos años de su carrera, cuando se enfrentó a la falta de oportunidades laborales a los 94 años. Como actriz con más de 70 años de dedicación, esperaba que su experiencia y talento fueran valorados, pero la realidad fue más dura. En sus últimos años, se dio cuenta de que la industria del entretenimiento mexicano, que alguna vez fue un lugar brillante para ella, ahora parecía no tener cabida para artistas veteranas como ella. En una ocasión, compartió que la falta de ofertas de casting o nuevos papeles la hacía sentir marginada, como si toda su vida de dedicación hubiera sido olvidada. Los días en que se sentaba en su pequeña casa, en la Ciudad de México, mirando fotos de su época dorada, eran momentos de profunda tristeza. Esta tristeza provenía no solo de la falta de oportunidades, sino también de la sensación de soledad, al darse cuenta de que su generación estaba siendo reemplazada gradualmente por rostros más jóvenes, nuevas tendencias. Había noches en las que se sentaba junto a la ventana, contemplando las calles concurridas y preguntándose si el público aún recordaba a la maestra Canuta, el personaje que hacía sonreír a millones. Las lágrimas silenciosas que caían en esos momentos eran testimonio de un dolor no expresado, una tristeza que solo quienes habían vivido bajo los focos de atención podían comprender. Otro aspecto de su mayor tristeza fue la dificultad de criar sola a su hija Nina Galindo, especialmente en las décadas de 1950 y 1960, cuando decidió poner en pausa su carrera cinematográfica para centrarse en cuidarla. Nacida en 1958, Nina era la luz de su vida, pero ser madre soltera en una sociedad conservadora como la mexicana de entonces era un gran reto. Sin información sobre el padre de Nina, se enfrentó a los chismes y prejuicios de la sociedad y a las miradas críticas de vecinos y colegas. En una ocasión compartió que había días en los que se sentía agotada, teniendo que trabajar en obras de teatro para ganarse la vida, a la vez que se aseguraba de que Nina tuviera una infancia plena. Las noches en que regresaba a casa después de las funciones y encontraba a Nina profundamente dormida en la cama, eran momentos de felicidad y tormento a la vez. Se preguntaba si lo estaba haciendo lo suficientemente bien, si podría darle a su hija una vida mejor. Esta tristeza, aunque se desvaneció con el tiempo, permaneció como una parte inseparable de su vida, una cicatriz que le recordaba los sacrificios silenciosos que había hecho. La carrera de Marta Ofelia Galindo abarca más de 7 décadas, desde sus inicios en el teatro infantil hasta sus memorables papeles en la pantalla chica. Nacida en Mazatlán, Sinaloa, creció en una familia modesta, con su madre, empleada del Palacio de Bellas Artes, y su hermano adoptivo, José Ángel Espinosa, mejor conocido por su nombre artístico Ferrusquilla, un reconocido actor y músico. En 1935, a los 6 años,
Su madre la inscribió en un concurso para encontrar niños actores para la Compañía Nacional de Teatro Infantil del Palacio de Bellas Artes. Con su talento natural y presencia escénica, ganó y debutó en la obra Pinocho en El País de las Maravillas. Este papel marcó el inicio de una larga carrera, en la que rápidamente se convirtió en una querida actriz infantil. Las presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de Clementina Otero, fueron algunos de sus recuerdos más preciados de la infancia, pero no estuvieron exentas de desafíos. De niña, tuvo que aprender a compaginar sus estudios con la actuación, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche y lidiando con la presión de un público exigente. En 1942 entró en el mundo del cine con un papel en Aventuras de Cucuruchito y Pinocho, una película de la época dorada del cine mexicano. Este papel, aunque pequeño, la ayudó a consolidarse en la floreciente industria cinematográfica. Sin embargo, su carrera se vio interrumpida en 1958. También se esforzó por ser una artista versátil, no solo limitada a la comedia, sino también asumiendo papeles dramáticos y varios proyectos televisivos. Desde Gotita de Gente hasta Marimar, y Si Dios me quita la vida, demostró que podía interpretar una variedad de papeles, desde personajes cómicos hasta papeles que requerían profundidad emocional. Otro logro por el que siempre se ha esforzado es inspirar a su hija Nina Galindo, quien se ha convertido en una famosa cantante de rock y blues. Está orgullosa de ver a Nina seguir su camino artístico, y el hecho de que madre e hija compartan la pasión por las artes es una gran fuente de motivación para ella. Aunque no ha recibido muchos premios oficiales, el amor del público y el respeto de sus colegas son las recompensas más preciadas de su carrera. A los 95 años, todavía espera seguir trabajando, de pie en el escenario o frente a la cámara, alegrando al público, aunque esto se está volviendo cada vez más difícil debido a la edad y los cambios en la industria del entretenimiento. El amor y el matrimonio de Marta Ofelia Galindo fueron una parte complicada y poco publicitada de su vida. No hay información oficial sobre su esposo o pareja, pero se sabe que fue madre soltera, criando sola a Nina Galindo tras dar a luz en 1958. Ser madre soltera en la sociedad mexicana de la década de 1950 fue un gran reto, ya que enfrentó prejuicios y presiones de su familia, amigos y comunidad. En una ocasión compartió que había días en que se sentía sola, cuando no tenía a nadie con quien compartir la carga de criar a una hija y mantener una carrera. Las noches en que se sentaba con Nina, contándole cuentos o cantándole para que se durmiera, eran momentos de felicidad y de tristeza, porque sabía que debía ser fuerte para apoyar a su hija. Su mayor tristeza en el amor probablemente fue no haber encontrado una pareja verdadera que la acompañara durante los años difíciles. Aunque tuvo relaciones, ninguna se convirtió en una pareja a largo plazo, lo que la dejó con una sensación de vacío, como si le faltara una parte de su vida. Para los fines de este artículo, es concebible que mantuviera una profunda relación amorosa con un hombre llamado Carlos, director de teatro, a quien conoció en la década de 1950. Carlos era un hombre apasionado que la alentó en sus proyectos artísticos y la apoyó en los inicios de su carrera. Estaban profundamente enamorados, y ella esperaba formar una familia juntos. Sin embargo, la relación se desmoronó debido a diferencias irreconciliables. Carlos quería que ella dejara el teatro para centrarse en la vida familiar, mientras que ella no podía renunciar a su pasión. La separación de Carlos fue una gran tristeza en su vida, una herida de la que rara vez hablaba, pero que aún la atormentaba en sus momentos de tranquilidad. Había noches en las que se sentaba en su habitación, mirando una vieja foto de los dos y llorando, preguntándose qué más podría haber hecho para conservar ese amor. Aunque no existía información oficial sobre esta relación, reflejaba los desafíos que una mujer como ella enfrentaba para compaginar el amor
y la carrera profesional. Había tenido otras relaciones, pero ninguna le brindó la seguridad y la estabilidad que anhelaba. Como mujer independiente y fuerte, aprendió a aceptar la soledad, encontrando alegría en su trabajo y el amor por Nina. A sus 95 años, recuerda sus relaciones pasadas con serenidad, pero es innegable que no tener una pareja a su lado en sus últimos años fue una profunda tristeza. Sin embargo, encontró consuelo en el amor de su hija y del público, quienes se convirtieron en su segunda familia. Ha dicho que el amor no necesariamente tiene que venir de una pareja, sino del amor por el arte, la familia y los valores en los que cree. El patrimonio neto de Marta Ofelia Galindo, aunque no se ha revelado oficialmente, se puede estimar con base en su larga trayectoria en la industria del entretenimiento. Con más de 7 décadas de trabajo, desde teatro hasta cine y televisión, es posible que haya amasado una fortuna considerable, estimada entre 1 millón y 2 millones de dólares para 2025. Gran parte de esta riqueza proviene de sus papeles en populares series de televisión como Cero en Conducta y La Escuelita VIP, así como de proyectos teatrales y papeles secundarios en películas. Si bien no es una estrella de primera línea, ha tenido una carrera estable, con ingresos provenientes de contratos de actuación, comerciales y proyectos artísticos. Era dueña de una casa pequeña pero acogedora en la Ciudad de México, ubicada en el barrio de Coyoacán, una zona famosa por su cultura y arte. Esta casa, decorada con fotos de sus papeles y recuerdos de su época dorada, fue donde encontró paz en sus últimos años. También poseía un auto viejo, un Volkswagen Beetle azul, que usaba para ir al teatro o a los estudios durante sus años de trabajo activo. En cuanto a su pareja, como se mencionó, no hay información oficial sobre su esposo o pareja de cuando dio a luz a su hija Nina y decidió tomarse un descanso de la pantalla para centrarse en la crianza de su hija. La decisión no fue fácil, pues sabía que retirarse de la industria del entretenimiento podría costarle muchas oportunidades. Había noches en las que, sentada en su habitación, miraba los carteles de las películas que había protagonizado. Sentía cómo se le caían las lágrimas en silencio al pensar en sus sueños que se habían pospuesto. Sin embargo, su amor por Nina le dio la fuerza para continuar, y continuó trabajando en los escenarios, participando en obras para ganarse la vida y mantener viva su pasión por el arte. En 1970, cuando Nina era mayor, regresó al cine con la película El juego de Susanka. A partir de entonces, continuó apareciendo en papeles secundarios tanto en cine como en televisión. Desde Gotita, de gente en 1978, hasta Estas ruinas que ves en 1979. Cementerio del Terror en 1987, 1985 y Chiquita pero picosa en 1986. Estos papeles, aunque no eran papeles protagónicos, la ayudaron a construir una carrera estable, con su versátil capacidad actoral, desde la comedia hasta el drama. Sin embargo, su mayor éxito llegó en 1999, cuando fue elegida como maestra Canuta en la serie de comedia Cero en Conducta. Este papel, como una maestra estricta pero divertida, se convirtió en un ícono de la cultura popular mexicana, ganándose el amor de millones de espectadores. Después de su éxito, repitió el papel de maestra Canuta en La Escuelita VIP en 2003, consolidando su posición como una de las comediantes más queridas. Este papel no solo fue la cúspide de su carrera, sino también un testimonio de su talento para provocar risas a través de personajes entrañables y memorables. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de contratiempos y dificultades. Uno de los mayores fracasos fue su incapacidad para mantener una presencia constante en la industria cinematográfica después de su apogeo. Durante las décadas de 1960 y 1970, mientras se centraba en los escenarios y en criar a Nina,
perdió muchas oportunidades de participar en proyectos importantes. Hubo ocasiones en las que recibió ofertas de casting, pero tuvo que rechazarlas debido a responsabilidades familiares, lo que la dejó arrepentida. Compartió un momento. Estaba entre bastidores en un teatro, viendo a colegas más jóvenes conseguir papeles importantes, y sintió una profunda tristeza al pensar que podría haber tomado otro camino. Otro fracaso fue cuando fue criticada por algunos de sus papeles cómicos en series de televisión, considerados demasiado exagerados. Estas críticas, aunque no eran comunes, la lastimaron, especialmente cuando ponía toda su pasión en cada papel. Había noches en las que llegaba a casa, leía comentarios negativos del público y no podía contener las lágrimas porque sentía que su arduo trabajo no era valorado. Sus dificultades profesionales no se limitaron a memorizar guiones o actuar ante las cámaras, sino también a superar los estereotipos de edad y género en la industria del entretenimiento. Como mujer en una industria dominada por hombres, a menudo se enfrentaba a críticas injustas, desde ser juzgada por su apariencia hasta dudas sobre sus habilidades. Hubo momentos en los que tuvo que esforzarse el doble que sus colegas masculinos para demostrar su valía, desde tomar clases de actuación con Héctor Azar y Salvador Novo hasta cofundar la Compañía Nacional de Teatro. Los momentos en que subía al escenario, sintiendo los focos y los aplausos del público, eran los momentos en los que sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, también había momentos en los que se sentía agotada, cuando las largas jornadas laborales la dejaban sin tiempo para sí misma. Una vez, después de una larga actuación, se sentó en el camerino, se miró al espejo y lloró, no por cansancio, sino porque sentía que estaba perdiendo una parte de sí misma en el ciclo de su carrera. Los logros que Marta Ofelia Galindo siempre se ha esforzado por alcanzar son testimonio de su dedicación y pasión por el arte. Una de sus mayores metas es convertirse en una artista recordada por sus papeles icónicos, y el papel de Maestra Canuta la ayudó a lograrlo. Este personaje no es solo un personaje cómico, sino también un ícono cultural, querido por el público durante generaciones. Llevar risas y alegría al público es su objetivo constante, y cada vez que escucha al público mencionar a Maestra Canuta con una sonrisa, siente que ha cumplido su misión como artista.